Perfecto, muy bien. Pues muy buenas noches, tengan todos. Estamos en vivo aquí en otro programa más, un programa especial de Dame Bola de Radio 13 Sports y Radio 13 Digital. Y hoy estamos de manteles largos aquí con Carlos Rosado, un comentarista actual de la NFL, de Fox Sports. Bueno, fue jugador de fútbol americano, empresario, coach, bueno, en fin. Carlos, buenas noches. ¿Cómo te encuentras esta noche? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues ya se acerca la NFL y bueno, tras esta pandemia se han suspendido las ligas, luego se reanudaron, pero la NFL sigue, ¿eh? O sea, no ha perdido nada. Sí, perdió los juegos de pretemporada, pero ya estamos a unos cuantos días de iniciar la campaña. Así es. Bueno, presentar a mis compañeros, empezar con las damas. Laura, ¿cómo te va? Laura Díaz. Hola, Fede, Raúl, Juan Carlos y Carlos Rosado. Es un gusto de verdad para mí. Creo que no puedo de la emoción que vamos a estar platicando contigo, pero bueno, yo feliz de que me inviten y espero aportarles dinamismo y un poco de diversión a esta transmisión. Juanqui, ¿cómo te va hoy? Hola compañeros, Carlos, Laura, Raúl y Fede, gracias por esta invitación y vamos a discutir muy buenas cosas con nuestro invitado hoy. Muy bien, Raúl, ¿cómo te va? Hola Fede, un gusto a todos los que nos están siguiendo. Un gusto saludar a Laura, a Juan Carlos y pues a nuestro invitadazo ¿qué más se puede decir de él? Un placer estar hoy con usted. Muy bien, y bueno, pues Carlos, pues antes que nada empezar, aquí está la Touch Girl, Raúl no tiene apodos, Juanqui, pues es Juan Carlos Juanqui, ¿no? Y a mí me dicen Rico Sports. Bueno, Carlos, no sé si tú tengas algún apodo o con Carlos Rosado, con eso estamos bien. Carlos Rosado siempre, bueno, tengo el apodo del fútbol americano, que siempre cuando juegas a todos los que jugamos nos ponen algún apodo. Y bueno, así me conocen como Willy. Y pero bueno, como quieran me pueden decir. La gente del fútbol americano que jugó y todo me conoce como Willy. Aunque ya ahorita como comentarista ya es más Carlos Rosado, pero como quieran. Perfecto, muy bien, Carlos. Carlos, bueno, pues preguntarte, ¿cómo son tus inicios en este deporte tan padre, tan apasionante? Un deporte que caes, pero te da la oportunidad de volverte a levantar. Así es el juego, ¿no? Siempre te da una oportunidad. Un deporte que se puede vincular mucho con la vida. Platícanos tus inicios y por qué escogiste este deporte y para que el público, el auditorio te conozca más. Bueno, empecé a jugar desde muy pequeño, desde los 6 años de edad. Mi papá jugaba fútbol americano, jugó en las Águilas Reales y él fue parte importante de que ingresara a este deporte. Él me llevó a los campos de entrenamiento. Nunca lo vi jugar porque él terminó de jugar en 74, yo nací en 75, pero él era coach. Y entonces, bueno, siempre estaba ahí en el terreno de juego, con los jugadores, conviviendo y todo, hasta que, bueno, me decidí a temprana edad a jugar. Y de ahí, bueno, ya no lo dejé. Una vez que entré al terreno de juego, una vez que entré a los campos a entrenar, estaba en el equipo con mis shoulders, casco, uniformado, pues me enamoré de este deporte y al final me empecé a poner metas, me empecé a poner objetivos a corto plazo, a largo plazo y bueno, mi meta fue tratar de llegar a la NFL como jugador mexicano. ¿A qué edad inicias en el fútbol americano? Empiezo a los 6 años. A los 6 años es pañuelito y a los 7 años ya equipado. La primera de infantiles. ¿Y en dónde jugabas? ¿En qué equipos? ¿En qué rumbo de la ciudad? ¿O cómo fue tu desarrollo como tal? Empecé en Ponis y después, que ahora son Centinelas. Después me fui a Pumitas Azul, las infantiles, desde la primera equipado. Y todas mis infantiles las jugué en Pumitas Azul, excepto un año que me fui a Centinelas. Después regresé otra vez a Pumitas Azul, después jugué en Forajidos, después Ciencias Químicas. Todos esos equipos eran semilleros de las Águilas Reales. Antes la UNAM, los Pumas estaban divididos en 3 equipos dentro de Ciudad Universitaria. Estaban los Guerreros Aztecas, los Cóndores y las Águilas Reales. Y Pumitas Azul era parte de los semilleros de Águilas Reales, en donde jugó mi papá. Y después de ahí se me abre la oportunidad de irme a la UDLA, me ofrecen una beca, me voy a la UDLA, escojo la UDLA porque
por la universidad, una escuela privada, y además porque tenía el programa de intercambio. A esa edad yo ya estaba decidido, yo ya quería jugar en la NFL, quería intentarlo, y sabía que la única opción de poder llegar a jugar en Estados Unidos era irme de intercambio y tratar de buscar un puesto en algún equipo colegial. Me fui de intercambio y bueno, regresé, no me dejaron jugar al final porque era jugador de intercambio, y terminé mi elegibilidad aquí en la UDLA, en la Universidad de las Américas, y de ahí brinqué a la NFL Europa. Brincas a los Dragones de Barcelona, correcto. Sí, a Barcelona, en el 98 llego a Barcelona y estoy 5 años en Barcelona, después me cambian, estoy 2 años en Ámsterdam y asistí a un training camp en la NFL con los Jets de Nueva York. Muy bien, y antes de, digamos, de pasar un poco a analizar esa parte, entonces tú empezaste en Centinelas, tú ibas al campo militar número 1 a jugar. Sí, antes era en el Estado Mayor, y cuando un año que me cambié, más o menos era creo en el 91 me parece, o 90, bueno, una de las infantiles, ya estaba ahí en conscripto, ahí en el campo número 1, ahí en el Joaquín Amaro, ahí jugábamos. Claro, y antes estabas ahí por Constituyentes en el Estado Mayor. Sí, exacto. Muy bien. ¿Y cómo fue esa época? ¿Cómo recuerdas esos años? ¿Cómo te fuiste planteando el hecho de ser profesional? O sea, obviamente todo el tema de tu papá, toda esa influencia, pero ¿qué te planteabas en esos años de niño, de puberto, de adolescente? Bueno, pues me gustaba mucho el fútbol americano, y te digo, como me la pasaba ahí en los campos. Primero mi primera meta era jugar Liga Mayor, porque veía a los jugadores, era aguador de las Águilas Reales, echaba tochito en la banda y en el Estadio Olímpico cuando jugaban las Águilas Reales, tenía la facilidad de entrar al estadio, al campo. Después en el medio tiempo ahí echaba también tocho, pases con uno de mis primos que era Oliver Feria, que también jugó en la UDLA, y bueno, algo que, bueno, poca gente a esa edad tiene la oportunidad de echar tocho ahí en el Estadio Olímpico Universitario. Y bueno, mi primera meta era llegar a la Liga Mayor, y después poco a poco iba pensando en grande, y más o menos como cuando tenía, no sé, como 14, 13 años, mi meta fue llegar a la NFL, me empecé a preparar. Yo jugaba de diferentes posiciones, jugué de ala cerrada, de corredor, de linebacker, pero sabía que la posición que yo en donde podía jugar en la NFL era como receptor, y me cambio de receptor en la juvenil AA. Tenía buenas manos, algo de velocidad, y también pateaba, además, pero como pateador dije, no, quiero ser jugador de campo. Así que cuando llego a mi juvenil AA, decido cambiarme como receptor, pero porque ya me había puesto un objetivo, ¿no? De que si quería llegar a esa liga, que quería llegar a ser profesional, tenía que jugar de receptor, y así fue. Sí, cambié de posición y sucedieron las cosas. Mucho trabajo, no fue fácil, no fue nada fácil, fue adversidad en todos, desde que llegué a Europa también, mi primer año, pero bueno, al final se consiguió y conseguí mi sueño. Muy bien, bueno, aquí mis compañeros también te quieren hacer preguntas. Juan Carlos. Sí, hola Carlos, te quería preguntar, de pequeño, ¿quiénes recuerdas que hayan sido tus primeros ídolos jugadores y por qué? Bueno, empecé a seguir a Jerry Rice. Me gustó mucho su ética de trabajo. Obviamente le empecé a ir a los 49ers. Y bueno, les empezó a ir bien, pero más que nada a Jerry Rice me gustaba por la ética de trabajo que tenía. Bo Jackson, tuve la oportunidad de conocer a Bo Jackson. Mi papá y mi tío iban a clínicas a la Universidad de Auburn, y una vez fuimos a un partido y después fuimos a un bowl, al Cotton Bowl, y ahí conocí a Bo Jackson, impresionante, y también fue uno de mis ídolos desde pequeño, de pequeño también jugaba de corredor, entonces también fue uno de los jugadores que seguía mucho. Bueno, fíjate, hablando de Bo Jackson, que jugó también béisbol. Laura Sí. Díaz, pues que trabaja para una agencia de MLB, pero su pasión es el fútbol americano, de hecho es de Touchdown Girl. Pues ella, a ver, Laura, ¿qué le vas a preguntar hoy a Carlos? Bueno,
bueno, ya me balconeaste con mi trabajo, pero sí, justamente, bueno, a ver, Carlos, la primera vez que fuiste a las instalaciones de los New York Jets, ¿hay algo que puedas describirnos que tú digas, esto nunca lo voy a olvidar o esto siempre lo voy a tener en mi Bueno, hay memoria tal muchas cual? experiencias ahí. Desde que llegué, la primera vez que iba a una junta, iba del dormitorio a donde está el complejo, que más o menos era como 1 kilómetro, kilómetro y medio. Iba caminando con otro amigo y de repente viene Chad Pennington en una camioneta, nos toca el claxon y oye, ¿no quieren un aventón? Y bueno, fue mi primera introducción con Chad Pennington. Se presentó, soy Chad Pennington y todo. Y es una de las experiencias que tengo. Otra de las experiencias también fue con Santana Mod. De repente era como la tercera o la cuarta práctica y pues por lo general no te saludan los jugadores porque depende quién eres, de dónde vengas, de qué universidad, si fuiste drafteado o no. Entonces, bueno, Santana Moss estaba enfocado en jugar, en practicar y todo. De repente uno y se voltea con Wayne Cravett y le dice, oye, ¿y quién es él? Y ya Cravett le dice, no, pues es un jugador mexicano. ¿Un jugador mexicano? ¿Cómo? Me vio hacer los drills y ya desde ahí me empezó a hablar y bueno, hicimos buena amistad. Y es otra de las experiencias bonitas de los Jets. Muy bien. Oye, y bueno, regresando, bueno, aquí se está todavía Raúl, que se está conectando. Raúl Salazar también es coach. Raúl, aquí estamos contigo. Sí, Coach Rosado, hablando un poco de actualidad de la NFL, ¿qué tanto sigue la NFL volteando a México? Tenemos ahorita el caso de Isaac Alarcón, del cual hasta Dak Prescott se expresó bien. Teníamos imágenes de Isaac hablando con Ezequiel Elliott también en las prácticas. Y la pregunta es, ¿qué tanto sigue siendo atractivo para la NFL voltear a ver a México? Y ¿cuál es tu sentir, saber que tú fuiste de los pioneros en esto? Tú y Marco Matos fueron de los primeros coach en probarse en esa liga y de ahí pues se abrió la brecha para casos como el Tyson López, como Pruneda, como Cantú, Lalo Castañeda, Salomón Solano. Entonces, ¿qué tanto es atractivo para México y qué papel o cuál es tu sentir de saber que tú eres de los primeros de los que puso ese caminito? Bueno, se siente bien, ¿no? Además de cumplir mi sueño, pude abrir la puerta a varios mexicanos. O sea, cuando estábamos en la NFL Europa, no se nos daba la oportunidad de llegar a la NFL y después poco a poco la NFL empezó a ver a los jugadores internacionales, te digo, como Marco, como otros jugadores alemanes, japoneses, que empezamos a brillar dentro de la NFL Europa y empezamos a abrir la brecha. Entonces es algo importante, es una gran responsabilidad. A mí se me presentó hasta mi 6º año, en donde ya la NFL empieza a invitar a los jugadores internacionales a la NFL, a un campamento. Al siguiente año, en 2004, después de que ya había estado en los Jets un año antes, iba a tener otra vez la oportunidad, quizá la oportunidad de igual que Isaac, de ahorita estar en el equipo de práctica. Sin embargo, bueno, tuve una lesión, me perdí los últimos 3 juegos y de ahí, bueno, ya fue el retiro, ¿no? Ya no me dijeron ya ningún equipo de la NFL ni de NFL Europa ya te va a aceptar porque estás lastimado y bueno, así se acabó mi carrera. Entonces, al final es padre sentir eso, ¿no? Quizá no llegué o llegué hasta un training camp, ya no pude estar en un equipo de práctica durante toda la campaña, sin embargo, todo el esfuerzo valió la pena porque ahora veo a mexicanos y otra vez se vuelve a revivir ese tema, ¿no? Del jugador internacional dentro de la NFL. Antes había llegado Pruneda, Salomón, como bien lo dices, Castañeda, Padilla, Cantú, y bueno, al final fuimos abriendo brecha. Y ahora, bueno, con el tema de si la NFL está involucrada y quiere, claro, la NFL desde hace 4 años volvió a reactivar este programa con el International Pathway, en donde llega Efe Obada, llega Jordan Mailata, llega Maurice, un receptor que fue drafteado por los vikingos, y empiezan a buscar jugadores primero en Europa, y después ya se empiezan a fijar en México. Claro que la NFL quiere un jugador mexicano, quiere un jugador internacional dentro de un equipo. Se han dado cuenta que sí puede haber. Efe Obada ya
es su tercer año en el equipo activo, y también Jordan Mailata, que es tackle ofensivo de las Águilas de Filadelfia. Él jugó rugby y de repente llega al International Pathway, va creciendo y ya, bueno, hace el roster, ¿no? Entonces, al final la NFL sí está involucrada. La oportunidad de Isaac Alarcón es muy grande. El problema es que no hubo juegos de pretemporada. La gente, al final, depende de dónde vengas. O sea, si vienes de División 1, de División 2, de División 3, y así te van tratando y así tú vas ganando confianza. Y cuando vienes de México, bueno, pues estás hasta atrás, ¿no? Creo que Isaac se ha ganado el respeto. Me tocó platicar con uno de sus asistentes, Scott Tolzien, que es amigo mío. Le escribí hace un par de semanas y me comentaba que la verdad tiene mucho carisma, se lleva muy bien con el equipo, ha sorprendido. Sin embargo, bueno, todavía le falta desarrollarse, está joven y creo que tiene mucho potencial, y seguramente en un futuro podremos ver ya en el roster activo a Isaac, que al final se va a quedar este año en el International Pathway, que es en el Practice Squad, se queda todo el año. Esa es una de las ventajas, va a poderse desarrollar, y cuando tú estás en equipo de práctica, cuando te meten a pulir, cuando pule la defensiva, tú vas, entonces al final va a estar adentro del campo en las prácticas contra el primer equipo de los Cowboys, y eso le va a ayudar mucho a desarrollarse. Muy bien, muy interesante. Carlos, bueno, se está con nosotros también adicionando de un problema de conectividad Diego Farel, también uno de nuestros colaboradores. Diego, aquí está Carlos, es todo tuyo, estamos de manteles largos hoy. Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Diego Farel, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás, Diego? Bien, bien. Oye, te quería preguntar, ahorita que estabas hablando del mexicano, yo quería preguntarte el tema ofensivo de los Vaqueros de Dallas. ¿Qué esperas de este tema ofensivo? ¿Qué esperar de esta temporada de Dak Prescott? Bueno, Dak Prescott al final es uno de los grandes quarterbacks, o sea, hay que ver los números que puso el año pasado. Mucho se le critica de que todavía no ha dado ese paso, ¿no? De llevar al equipo de los Cowboys más lejos, a llevarlo de un campeonato de la Conferencia Nacional, un año solamente en playoffs. Sin embargo, creo que es un quarterback que tiene las cualidades, tiene liderazgo, el cambio de head coach le va a ayudar mucho, se quedó su coordinador ofensivo, que también eso le va a beneficiar mucho. El año pasado con Kellen Moore puso los mejores números, Kellen Moore como coordinador ofensivo, entonces eso significa que hay una gran comunicación. Creo que Dak Prescott es respetado en el equipo de los Cowboys y no tengo la duda que después de lo que pase esta campaña, va a firmar un contrato grande, un buen contrato, y al final es un jugador franquicia, de un equipo grande. Al final, para llegar a postemporada necesitas de todo el equipo, no nada más de un quarterback, y si ustedes ven los números, el año pasado casi llega a las 5,000 yardas Dak Prescott, entonces eso habla muy bien de él. Le han puesto otras armas, le trajeron a CeeDee Lamb, tienen a Gallup, a Cooper, y además el ataque terrestre con Zeke Elliott. Entonces, yo espero mucho del equipo de los Cowboys este año y creo que pueden llegar a postemporada, pueden llegar lejos, y ojo, porque va a firmar un contrato grande. Ya firmó Watson, ya firmó Mahomes, y ojo, porque el mercado de los quarterbacks se está incrementando, y al final fue el arriesgue, ¿no? Se arriesgó Dak Prescott a decir, bueno, no firmo esto, yo quiero más, y vamos a ver las consecuencias. Pero ha trabajado, es un chico que trabaja muy fuerte también. Muy bien, Carlos. Bueno, pues ahorita antes de entrar pues ahora sí que en caliente, ya un poco entrando al análisis previo de esta temporada, bueno, yo sí quería preguntarte, pues tú eres uno de los mexicanos para mí de los top 5 en la historia del fútbol americano en México, pero preguntarte a ti sobre quiénes son tus gallos en la historia del fútbol americano en México, aquellos que también han estado en Europa o en la NFL. ¿De quién nos puedes hablar? Bueno, me tocó, después de que me retiro, soy scout, entonces empecé a evaluar a diferentes jugadores como el Tyson, como Vivi Castañeda, como Eduardo Castañeda, que me sorprendió mucho esa pareja que tenían los Borregos con Castañeda y con Padilla como linebackers, me tocó verlos, y bueno, al final los dos llegaron a la NFL. Linebackers altos, de arriba de 1.90, rápidos, que tenían mucho colmillo. Ese cuerpo de linebackers me sorprendía mucho. Otro de los jugadores también que también me tocó evaluar fue el Pelón Valdés, el linebacker de los Tigres.
No me tocó jugar con él, pero su liderazgo y en el terreno de juego estaban prácticamente todas las tacleadas. De los jugadores que me han llamado la atención. En mi época, cuando jugaba, me llamaba la atención linebacker del TEC de Monterrey. Era, le decían Fito, y estaba impresionante. Yo me acuerdo que jugábamos en Monterrey. Bueno, de por sí jugabas en Monterrey y ver a los borregos era verlos enormes. Y este linebacker tenía, yo creo que potencial también de haber llegado a la NFL. Son de los jugadores que me llaman la atención. Oliver Feria, la visión que tenía del campo. Araiza, el corredor de los Cóndores. Odín, esos corredores también que tenían los Cóndores en esa época, con Odín y Edson Solorio, grandes regresadores de patada que les ponías el balón. Una vez me tocó, jugamos contra los Cóndores, yo de pateador de despeje, y de repente se me ocurre elevar el balón y le cae a Edson Solorio y pum, se escapa y lo alcanzamos a taclear en la yarda 1. A mí me hizo un corte impresionante. Son de los jugadores impactantes. Y bueno, en mi equipo de la UDLA también, creo que había muchos jugadores con mucho talento y con mucho carácter y gran liderazgo. Muy bien, Lau. Pues justo que hablas de donde jugaste anteriormente, sabemos que tu hijo juega fútbol americano. Cuéntame, ¿tu hijo juega la misma posición que tú jugabas? Y si no, ¿qué posición juega y cómo es como tú lo animas? ¿Él también quiere ir a la NFL o tiene otros planes para su vida? Sí, mira, juega de receptor. Siempre ha jugado de receptor él. Sí quiere llegar a la NFL, se ha preparado mucho, es muy disciplinado, tiene una gran ética de trabajo. Me sorprende, lo admiro. Todavía le falta crecer un poco, le falta madurar y desarrollarse con más músculos. Sin embargo, tú lo ves y cómo se ha desarrollado en el campo, en correr sus trayectorias, en atrapar el balón. ¿También quiere ir a la NFL? Y bueno, también quiere llegar allá y bueno, va a trabajar y está trabajando muy fuerte. Ahorita consiguió una beca y ya también tiene una beca con la UDLA. Muy bien, Juanqui. Sí, oye Carlos, ahorita que estamos hablando de, tu carrera, quería preguntarte cómo fue la experiencia de la NFL Europa y qué tanta diferencia fue entre vivir esa experiencia cuando ya brincas a un training camp con los Jets. La NFL Europa, más o menos para que sea una idea, era como el segundo y el tercer equipo de la NFL. O sea, había mucha calidad, eran jugadores que también habían tenido experiencia, que los habían cortado, que habían estado por lo menos en algún training camp. Había jugadores que ya habían participado en la NFL algunos años y por una lesión, pues los coaches los querían ver, entonces los mandaban a la NFL Europa a ver si estaban desarrollados. Y el nivel era muy bueno. Cuando llego a la NFL, el primer equipo sí está muy arriba, incluso en los juegos. La velocidad del juego era un poco más rápido y eso marcaba la diferencia. Eran más rápidos, el juego se desarrollaba mucho más ágil. Y esas eran algunas de las diferencias, además de que la gente, los titulares, tenían mucho mayor experiencia que los jugadores de NFL Europa. Sí. ¿Por qué crees que no funcionó ya a largo plazo este proyecto de la NFL Europa? Bueno, cuando llega el comisionado Roger Goodell, antes estaba Paul Tagliabue, él apoyaba mucho a la NFL Europa. Cuando llega Roger Goodell, dice Goodell que, ¿sabes qué? Esa no es la forma para promocionar el fútbol americano, entonces quita la NFL Europa porque al final no les dejaba mucho, les dejaba más imagen, entonces decide quitar la NFL Europa y su proyecto era hacer juegos internacionales y por eso empieza con Londres y bueno, hasta la fecha ahorita ya tiene 3 partidos en Londres, quieren poner una franquicia, hay una academia de los Jaguars, hay una academia de la NFL en Londres, entonces están impulsando mucho el fútbol americano, pero más que nada fue ese cambio de planes y un objetivo diferente, una visión diferente de la que tenía Goodell de Paul Tagliabue. Muy bien. Diego, ¿alguna otra pregunta para Carlos? Yo quisiera preguntarte en cuanto el impulso del fútbol americano aquí en México. ¿Crees que en algún momento puede existir una liga
que pueda en algún momento ponérsele, me voy un poco al extremo, pero puede llegar a pasar, pero que se le ponga al tú por tú a la NFL, si puede llegar en algún momento a existir algo así aquí en México? No, una liga como la NFL no. O sea, es imposible. O sea, están los mejores jugadores, los mejores atletas, para competir con ellos, pues es imposible, hay que vivirlo para que vean la calidad. O sea, tú llegas al terreno de juego y de repente ves a todos, el primero, segundo, tercer equipo, y dices, son unos atletas, o sea, ¿por qué los cortan? Ya después, cuando vas viendo los entrenamientos, vas viendo por qué les falta, a lo mejor les falta concentrarse, no se aprenden las jugadas, no estudian, etcétera, pero en cuestiones de habilidades, que son muy atletas, rápidos y fuertes, entonces todos son iguales. Aquí, bueno, es complicado. Hoy en día está la LFA, que ha crecido mucho, tiene un convenio con la CFL y eso va a ayudar mucho al fútbol americano aquí en México. Es una liga similar a lo que es NFL Europa, con jugadores canadienses, con jugadores americanos, y ahora la oportunidad que hay para los jugadores mexicanos de ir allá, de aprender, de vivir esa experiencia y después venir a jugar aquí. Muchos que han estado allá vienen a jugar otro año aquí a la LFA, otros que también están entrenando. Entonces, eso puede incrementar el nivel, no para llegar a un nivel como la NFL, pero sí ir incrementando el nivel y también los sueños, ¿no?, de los jugadores, porque muchas veces no creen que puedan llegar y les hace falta trabajar desde más jóvenes. Muy bien, perfecto. Carlos, bueno, pues vamos a entrar de lleno antes de entrar de lleno ya a la NFL, preguntarte tu más grande anécdota en tu carrera como jugador de fútbol americano. ¿Cuál es la que recuerdas? Hay muchas anécdotas que recuerdo, el campeonato en la UDLA, ese equipo que teníamos y la convivencia que se vivía en la Universidad de las Américas. Al final todo era como una universidad de Estados Unidos en donde vivíamos en dormitorios, pasábamos mucho tiempo juntos los jugadores y creo que eso nos hizo grandes, nos ayudó a ganar el tricampeonato. Esa convivencia, desayunábamos juntos, comíamos juntos, entrenábamos, veíamos video. Entonces fue una de las experiencias más bonitas y al final fue también parte de lo que me ayudó a pensar en grande y a seguir trabajando, porque cuando yo llego a la UDLA, llego siendo un jugador bueno, como todos los que llegaron a la UDLA, siendo el estrella en su equipo, y de repente llegas ahí y eres uno más. Entonces te tienes que ir ganando el respeto y al final siempre sigue siendo uno más. No hay como que esa estrella y los mismos jugadores no dejaban que hubiera estrellas en el equipo. Entonces tenía que haber humildad, todos se mantenían igual y tenías que seguir trabajando y demostrando, porque si se te caía un pase como receptor, no corrías bien las trayectorias, pues sabías que atrás había un jugador que te podía quitar el puesto en cualquier momento. Entonces la competencia, eso me ayudó mucho y eso son de las cosas y de las anécdotas que aprendí en la Universidad de las Américas. ¿Cuántos años estuviste en la UDLA? En la UDLA jugué nada más 4 años. 4 años. Sí. Muy bien, Carlos. Bueno, pues vamos a entrar ya en materia, ¿no? La gente quiere escucharte hablar de tu opinión como especialista, experto para Fox Sports y en general como un agente de fútbol americano especializada, de tu visión de la NFL en este 2020. Ya la temporada empieza el jueves y tengo entendido que mañana también es tu cumpleaños, ¿no? Entonces estás en una semana de puro festejo. Sí, de puro festejo. El de mi hijo fue apenas el 30 de agosto. Sí, me ha tocado que la temporada también y los partidos, no sé si el año pasado me tocó que en mi cumpleaños me tocara ir a trabajar, pero bueno, yo encantado, haciendo lo que me gusta. Sí, claro, no, pues ese no es trabajo y no trabajo, pero bueno, no cuesta trabajo. Sí. Carlos, vamos a entrar al grano. ¿Quiénes son tus gallos? ¿Quiénes van a ser los protagonistas en esta temporada? Vamos al grano. ¿A quiénes ves como los más contendientes? Bueno, en la Conferencia Nacional, los Santos de Nueva Orleans ya les toca, ya han perdido 3 años consecutivos en playoffs. Un equipo que tiene todo, tiene todas las herramientas, ha jugado juntos los últimos años, pero no han podido terminar.
Creo que este puede ser el año de los Santos. Me gustan también los 49ers, otra vez para repetir. Se tienen que quitar esa espinita del año pasado. Hay que ver cómo llega Garoppolo después de que no pudo mantener la ventaja en el partido. Pero creo que también los 49ers tienen un equipo sólido, un equipo completo a la ofensa, a la defensa, un gran ataque terrestre y bueno, creo que puede ser uno de los contendientes. Y me gustan los Bucaneros de Tampa Bay, cómo se han armado. La cultura al llegar Tom Brady le ha cambiado el chip también a este equipo que por tradición es un equipo que no ha tenido grandes victorias, un equipo grande, ha ganado un Super Bowl cuando tenía esa gran defensa, pero esa cultura ganadora les hace falta y con la llegada de Tom Brady creo que les va a ayudar y bueno, también Gronkowski. De la americana me sigo quedando con los Chiefs, creo que es el rival a vencer, por lo que tienen a la ofensiva, una de las ofensivas más explosivas. Si alguien le quiere ganar a los Chiefs, pues le tienen que anotar más de 30 puntos, porque los Chiefs van a seguir siendo contundentes, van a ser de esos equipos que anotan puntos por la capacidad que tiene, por los atletas. Me gustan los Ravens también, se han armado bien a la defensiva. El problema de los Ravens el año pasado fue detener la carrera, tuvieron problemas, pero este año con las selecciones colegiales trajeron a Derek Wolfe, trajeron a Calais Campbell, linebackers como Malik Harrison y como Patrick Quinn. Entonces creo que eso ayudará mucho. Hay que ver cómo logran detener la carrera y los Ravens pueden estar también en postemporada. Y me gustan los Bills de Buffalo también en la americana. No para llegar al Super Bowl, pero sí para llegar lejos este año. Quizá un campeonato de la americana, estar otra vez en playoffs. Muy bien, bueno, aquí Laura está poseída, nada más veo sus caras, es muy expresiva ella, en su expresión corporal. Laura, a ver, por favor. A ver, bueno, yo concuerdo específicamente con la parte de los Santos de Nueva Orleans y de Kansas City Chiefs. Lo estábamos diciendo hace unos momentos también con Juan Carlos y con Fede. Por ejemplo, también los Ravens que venían de una temporada muy ganadora y justo en playoffs es cuando se van para abajo. ¿Podrías como contarnos un poco sobre el modelo de jugador de quarterback? ¿Cómo los ves tú ahora? Ya no son quarterbacks que salen de la bolsa de protección, que corren más, ¿no? De Lamar Jackson, que es el corredor con más yardas de su equipo, ¿no? También lo hacía Colin Kaepernick en su momento. El jueves vamos a ver a Pat Mahomes, vamos a ver a Deshaun Watson, que son chicos que hacen cosas que no están dentro del playbook, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? Y también equipos que veas que hacen este tipo de cosas. Ha evolucionado mucho el fútbol americano, se han adaptado más a las cualidades de los nuevos quarterbacks hoy en día, aquellos que les llaman dual threat, que pueden correr y lanzar el balón de manera efectiva. Y la NFL ha adoptado, ¿no? Esos esquemas ofensivos también que se juegan en el colegial. Me ha gustado porque al final es dinámico, son jugadores, es la formación escopeta, shotgun, más jugadas de pase, y al final en eso se ha convertido la NFL. En el equipo que tenga el mejor quarterback, el gran líder, es el equipo que mayor probabilidad tiene de llegar a postemporada y llegar al Super Bowl. Entonces, me gusta cómo ha evolucionado y también que se ha adaptado, porque antes no había ese cambio, ¿no? Antes jugabas en colegial y esos esquemas ofensivos no los llevaban al profesional, te tenías que adaptar a los esquemas ofensivos del pro, en donde el quarterback se mantenía dentro de la bolsa, eran jugadas más de ritmo para distribuir el balón. Hoy en día todavía hay quarterbacks que hacen eso, pero ahora los quarterbacks también llegan más atléticos, los jugadores también son cada vez más atletas, jugadores que practican otros deportes y eso les ayuda también, ¿no? Para elevar el nivel. Entonces, es mi opinión ahí de los quarterbacks. Juan Carlos, ya te doy. Sí. Carlos, te quería preguntar, bueno, de tus picks concuerdo con casi todos. Me llamó la atención la de Bucaneros. Yo también ponía que llegaban a playoffs. Sé que el factor Tom Brady va a ser de gran atención mediática, pero no sé si tanto para llevarlos a un Super Bowl o a una final de conferencia. Sí, mira, tienen la motivación de que el Super Bowl va a ser en Tampa Bay. Nunca ha habido un equipo que juegue el Super Bowl en casa, entonces es una motivación extra.
El que Tom Brady llegue, al final como jugador de fútbol americano siempre quieres estar con el mejor de todos los tiempos, el que va a estar en el Salón de la Fama. Y el que llegue ahí, o sea, todos los jugadores van a aprender qué ha hecho Tom Brady para haber ganado 6 Super Bowls, haber estado en 9, uno de los mejores quarterbacks en la historia de la NFL y aún con más de 40 años que sigue jugando, sus capacidades, cómo entrena, cómo se fija en los pequeños detalles. Y ese tipo de cosas ayuda mucho a los jugadores. En los Patriotas él demostró, él elevaba el nivel de juego de toda su ofensiva, de toda su defensiva. Ahora en Tampa Bay, que tienen el talento, pero que no tenían ese líder, creo que ahora Tom Brady va a elevar el nivel de esos jugadores, el cuerpo de receptores que tienen con Godwin y con Mike Evans, tiene Scott Miller, de los alas cerradas. ¿Cómo van a jugar? Eso va a ser muy interesante, la estrategia de juego. Porque tras la llegada de Leonard Fournette, que el año pasado atrapó 65 pases, no es un corredor que lo vayas a sacar en pases, pero los checkdowns, pases cortitos, sí los atrapa. Pero además, ¿cómo vas a detener a los Bucaneros en cuestión ofensiva? Vas a utilizar 2 safeties atrás para detener a los receptores y entonces, bueno, van a empezar a correr el balón con Ronald Jones, con Leonard Fournette, con Shady McCoy. Vas a bajar a un jugador extra a la caja y van a generarse los retos personales con los receptores, con las alas cerradas. Entonces eso va a ser muy interesante y va a ser complicado para las defensivas por el material que tienen a la ofensa. Y a la defensa, el año pasado fueron la defensiva número 1 en contra de la carrera. Perdieron, para mí, no pasaron a postemporada los Bucaneros por el tema de los pases interceptados. 30 de Jameis Winston, que dejaba a la ofensiva rival en buena posición de campo. Y bueno, pues al final la defensiva se cansa, pero esta defensiva, ojo, porque el año pasado no le fue mal en contra de la carrera, hay que mejorar en contra del pase. Tiene a Shaquille Barrett también, que fue de los líderes en capturas. Tiene el material también para crecer, tienen buen coordinador defensivo. Y el evitar que pierdan balón, porque Tom Brady no pierde muchos balones, eso le va a ayudar y va a fortalecer a la defensiva, a obligar a que los rivales empiecen en su territorio y, bueno, tengan que recorrer poco terreno de juego. Entonces, creo que por eso me inclino y me gustan los Bucaneros. Que el domingo los invito a que los sigan, ¿eh? Vamos a tener ese juego en Fox, el Santos contra los Bucaneros, va a estar bueno. Entonces, en este caso, Carlos, para ti, bueno, basándome en lo que me estás diciendo, para ti en este divorcio Brady y Patriotas, acabó perdiendo más Patriotas que Brady, ya que a los Patriotas ni siquiera me los pusiste en la americana como aspirando a algo. No los pongo por la calidad de equipos que hay. Sin embargo, creo que van a pasar a postemporada. Me parece que Cam Newton va a tener una gran campaña. Está motivado del cambio. Se quiere quitar esa espinita después de que el año pasado, bueno, jugó 2 partidos, me parece, y no se recuperó de la lesión en el hombro, en el tobillo. Y siempre un cambio le ayuda a un jugador. Lo hemos visto en videos, o sea, se ve muy relajado, se ve tranquilo, o sea, está en un ambiente. Y también Bill Belichick lo ha dejado ser, con esa disciplina que tienen los Patriotas, pero también han aflojado un poquito para que Cam Newton sea ese líder. Y tenerlo en esa ofensiva va a ser muy interesante porque ya no van a jugar como los Patriotas de antes, en donde tenían un quarterback que se mantenía en la bolsa de protección. Ahora tienen un quarterback que puede correr el balón, que te puede hacer jugadas fuera de lo planeado, un atleta al final de cuentas. O sea, tú ves a Cam Newton, para la gente que lo conozca, que lo haya visto en vivo, es impresionante verlo. A mí me sorprendió cuando lo conocí. 1.98, 1.97 de estatura, tiene una espalda y una cintura. Entonces, o sea, lo ves físicamente y dices, este es un linebacker, este es una ala defensiva, no es un quarterback. Entonces, para derribarlo, para taclearlo, no es nada fácil. Entonces, va a ser interesante. Pongo a los Patriotas, sí creo que vayan a pasar a playoffs por el coacheo que tienen, pero que no lleguen al Super Bowl, quizás no lleguen. Va a ser muy interesante ver precisamente Belichick por su lado, Tom Brady por otro lado,
tanto la capacidad de Bill Belichick para llevar un equipo que, pues a lo mejor muchas salidas, sobre todo en la defensiva, ¿no? Por la agencia libre, por la opción del COVID-19, y por otro lado, a Brady a sus 43 años, la única profesión, el deporte en que en otras profesiones, entre más viejo eres, más sabio. Acá, las facultades físicas, las capacidades físicas, pues van mermando, pero Brady, pues también se puede considerar el mejor quarterback en la historia y de los mejores jugadores que ha habido en este deporte, ¿no? Entonces, muy interesante lo que comentas, Carlos, y sobre todo en la defensiva, Shaq Barrett, 19.5 atrapadas de quarterback. Solamente 2 jugadores en la historia han conseguido doble cifra, fue de Marcus Ware y J.J. Watt. Entonces, sí, probablemente Buccaneers, pues yo creo que muy temprano en la temporada se va a decantar cómo va a ser su temporada, porque tiene un calendario complicado, ¿no? Cowboys, Empacadores, Seahawks, 49ers, Vikingos, Osos, o sea, tiene un calendario complicado, pero vamos a ver de qué está hecho Brady y el mismo Gronkowski.